Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos preparados un día más para poder tener otra vez un estudio bíblico. Hoy es sábado 18 de diciembre, estamos en la recta final de este año, a las puertas de la fiesta de Navidad. Esta tarde hemos estado disfrutando en nuestro local de reuniones con la fiesta de los niños. La escuela dominical han estado preparando ahí durante ya semanas, hace que estaban ahí preparando pues su obra de Navidad con música, teatro, cosas. Y ahí hemos estado disfrutando de este tiempo, los hermanos juntos. Si alguien quiere verlo, pues nos podéis escribir, nos podéis decir, porque se ha retransmitido por YouTube, solo que en modo oculto, entonces solo lo pueden ver aquellos que tengan el enlace. Porque como ha sido algo de los niños y eso, pues para que no quede ahí la difusión así abierta para todos, entonces restringir un poquito por el tema de los niños, ¿no? Pero si alguien que lo quiere ver, pues se le puede compartir ese enlace para que lo pueda ver en YouTube. Y ahí hemos estado disfrutando lo que ellos han preparado y con un mensaje adecuado de la Navidad, predicando el Evangelio y disfrutando ahí con los papás, las mamás, los abuelos, abuelas, todos juntos ahí en nuestra iglesia, en nuestro local. Pero ahora, pues aquí estamos otra vez ya para tener, como todos los fines de semana, a las 9 de la noche, el estudio bíblico. Y hoy vamos a continuar en Génesis, la serie que nos ocupa en Génesis. Estamos detenidos, o mejor dicho, vamos a empezar el capítulo 16. Aparece otro personaje en escena. Estábamos hablando de Abraham y Sara, y ahora aparece en escena Agar, la esclava egipcia de Sara. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña. En esta noche vamos a hablar pues de confianza en Dios, vamos a hablar de la esclavitud, que dice la Biblia sobre la esclavitud, vamos a hablar de cosas allí donde el Señor nos quiera guiar y para recibir la enseñanza que Dios nos quiere dar. Pero vamos por partes. En primer lugar, vamos a hacer una oración, así presentamos este tiempo delante del Señor, confiamos en Él y nos dejamos llevar en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este nuevo día que nos permite, Señor, disfrutar. Ya estamos al final de lo que ha sido este sábado, 18 de diciembre, y agradecidos porque también hoy tú nos has guiado, nos has acompañado, y hemos podido también disfrutar en nuestro local de reuniones con las cosas que han preparado desde la escuela dominical, con los niños y adolescentes. Y gracias, Señor, porque ha sido un buen tiempo. Hemos disfrutado, hemos podido tener esa comunión unos con otros. Y queremos pedirte ahora, pues que tú, Señor, estés ahí también guiándonos al abrir tu palabra, para escuchar tu voz y recibir la enseñanza que tú nos quieres dar. Háblanos porque estamos, Señor, hambrientos, siempre con ganas de recibir lo que tú nos quieras dar. Hemos aprendido, Señor, que siempre que venimos a tu palabra ocurren cosas buenas en nosotros. Por eso es una gran inversión y es algo que no podemos desaprovechar. Todo aquello que sabemos que es bueno, siempre lo vamos a aprovechar y sabemos que esto es muy bueno. Venir juntos como iglesia, abrir tu palabra y recibir la enseñanza que tienes que darnos, escuchar tu voz y poder de esa manera seguir creciendo, seguir perfeccionándonos, Señor, más y más para ti, porque eso es lo que tú haces a través de tu palabra. Háblanos, estamos dispuestos a recibir y a escuchar lo que tú nos tienes que decir. Y muchas gracias por todos mis hermanos que a esta hora en directo se conectan para tener este tiempo de estudio, y también gracias por los hermanos que en diferido, en cualquier momento aquí en Facebook o en YouTube, van a escuchar este estudio. Que tú abras nuestro entendimiento y que tú, Señor, nos hables personalmente a cada uno allí donde necesitamos escuchar. Gracias y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos, como hemos dicho, a seguir en Génesis, capítulo 16, la historia de Abraham, Sara, y ahora en escena entra también la esclava egipcia, Agar. Y antes de meternos ya ahí con el estudio, pues quiero a ver aquí quién escribió por el chat en directo.
Aquí en el Facebook, en los directos, pues hay un chat, ya sabéis que podéis escribir, como algunos hermanos para saludar, o después durante el estudio, si os surgen preguntas, como estamos en directo, yo normalmente pues voy viendo los comentarios y si aparece algo relacionado con el estudio, pues lo comentamos y así pues podemos responder preguntas, cosas que yo no me explique bien, cualquier cosa, podemos interactuar. Esa es la ventaja de estar así en directo. Ana Rita ha escrito un saludo, muchas bendiciones para todos, dice Ana Rita. Bendiciones también para ti. Benito también ha saludado. Buenas noches, Benito. Juan Bermudo. Hola, Juan. Dios te bendiga. José Luis. Buenas noches, José Luis. Dios te bendiga. Rosario y Paco están ahí. Hola de nuevo. Muchas bendiciones también para vosotros. Carmen Reyes. Hola de nuevo. Hola de nuevo porque muchos nos hemos visto antes, ¿no?, en la iglesia. Pues me alegro de volver a veros. Y Miguel Torres. Bienvenido, Miguel. Dios te bendiga. A todos los hermanos que están por allá en Perú, a la iglesia en Perú, un abrazo fuerte. Pues, ¿tienes ya tu Biblia abierta? Génesis capítulo 16, vamos a leer un poquito aquí. Mira, desde el versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y nos vamos a detener ahí de momento, después ya vamos a ir avanzando un poquito más. Pero vamos a situarnos ahí en lo que aquí el texto nos está explicando. Se nos habla de Agar, dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Esto viene porque Dios le ha prometido a Abraham un hijo, del cual vendrá una gran descendencia. Pero como el otro día decíamos, pues pasa el tiempo, van pasando los años y el hijo no viene. Aquí, cuando Dios se le apareció a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, ahí fue la primera vez que Dios le prometió: te daré una gran descendencia. Y Abraham tenía poco más de 70 años. Y ahora, si te fijas, en el versículo 16 dice: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz. O sea que han pasado unos años que podríamos decir son muy especiales, porque Sarai siempre ha estado estéril, nunca ha podido tener hijos, y los dos se están haciendo viejos. O sea, se está complicando la cosa. A veces Dios nos promete cosas y nosotros lo recibimos, lo creemos, pero después, cuando el tiempo pasa o cuando vemos las circunstancias, nos damos cuenta de que esto está muy complicado y nos preguntamos: ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Esto es lo que aquí está ocurriendo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Sarai tiene un problema, no se queda embarazada. Ahora bien, ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ella tenía una esclava. Y esa esclava, bueno, pues es su propiedad, la esclavitud. Y entonces, pues, le dice en el versículo 2, dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Aquí se ve un reproche de Sara contra Dios. La llamamos Sara y Abraham lo llamamos Abraham, porque nosotros ya estamos situados en el tiempo y ya conocemos sus nombres que van a recibir y por los que los conocemos siempre. Entonces no estamos cometiendo error, estamos refiriéndonos como ya está escrito más adelante.
Abraham está esperando que Dios cumpla su promesa. Sara parece que está un pelín más incrédula y ahora Sara le reprocha a Dios. Bueno, Abraham, mira, ya ves que Dios me ha hecho estéril. Esta es la realidad. Dios te dijo, sí, te voy a dar un hijo, pero ¿cómo te lo va a dar? Yo estoy estéril. Y lo dice así, ¿no? Como con reproche, está culpando a Dios. Si no tenemos hijos es porque Dios me ha hecho estéril. Eso es lo que está diciendo Sara. No es por otra causa. Menciona el nombre de Dios. Dios me ha hecho así, estéril. Es fácil que podemos llegar a culpar a Dios. Quizás no ha sido de una forma muy directa, de una forma sutil, pero ha ocurrido siempre y siempre continuará ocurriendo. En el fondo, muchas veces, en nuestro pensamiento o en nuestra boca puede surgir un reproche contra Dios. Es que mira la vida cómo me ha tratado. Bueno, quizás estás diciendo cómo Dios ha permitido, ¿no? Porque si tú crees en Dios y sabes que Él es tu papá, cuando tú te quejas de lo que la vida te trae, de los problemas que te encuentras, no te olvides que en realidad estás reprochándole a Dios. Porque el hecho de reconocer que Él es nuestro Padre también es un hecho de reconocer que Él tiene el control absoluto, así que lo que nos llega porque Dios lo permite. Cuando nos quejamos, estamos de alguna forma reprochándole a Dios, es una ofensa a Dios. Así que pensémoslo dos veces antes de quejarnos, más bien párate delante de Dios y pregúntale, Señor, ¿por qué esto? No lo entiendo, háblale al Señor, sé sincero. Pero no te halles a espaldas de Dios tratando de reprocharle a Él cosas. Aquí se abre un tema, alguna vez lo hemos hablado, y creo que nos podemos detener ahora un momentito a comentarlo, que es el tema de la esclavitud en la Biblia, porque ahí lo dice, ¿no? Ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. La esclavitud ha sido un mal que ha afectado a la humanidad desde el principio de los tiempos, como otros muchos males. Evidentemente la esclavitud no es diseño de Dios, no estaba en los planes de Dios, que hubiese personas que fueran propietarias de personas, que hubiese esclavos, eso no está dentro de los planes de Dios. En la actualidad, algunos pueden pensar que ya no hay esclavitud en el mundo, en el planeta, pero eso no es cierto. Sí que es verdad que unos siglos atrás hubo realmente muchos esclavos, hubo unos tiempos en los que la esclavitud era muy notable y eso ha cambiado con el avance del ser humano, pues ha cambiado bastante. Pero según las cifras oficiales de los organismos así de Naciones Unidas, en el mundo actualmente hay más de 27 millones de personas que están sujetas a alguna forma de esclavitud. Desde los que los someten a esclavitud con trabajos forzados o el comercio sexual o otras causas de este estilo. Más de 27 millones de personas. Eso son muchas personas para vivir en el siglo XXI, que en la Tierra todavía haya esclavitud. La pregunta es, ¿por qué la Biblia no se pronuncia enérgicamente en contra de la esclavitud? Porque está claro, como hemos dicho, que la esclavitud no es diseño de Dios, no es algo que Dios pensase ni que Dios haya promovido. Pero algunos dicen, es que la Biblia acepta la esclavitud, como en este caso, Abraham y Sara. Abraham, el patriarca, Abraham es el hombre a quien Dios ha escogido y Dios le da directrices, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham sale, pero Dios en ningún momento dice, no tengas esclavos. No, Agar no es la única esclava. Abraham tiene muchos esclavos. Entonces, ¿por qué Dios no le dice a Abraham, no tengas esclavos? ¿Por qué la Biblia no condena de una forma enérgica la esclavitud a lo largo de sus páginas? Bueno, vamos a considerar eso y vamos a responder a esa pregunta. Porque los detractores de la Biblia, aquellos que tratan de desprestigiar a la Biblia, utilizan estos temas para decir, ves, es que la Biblia no solo no la condena a la esclavitud, sino que la fomenta.
Así que la Biblia habla de un Dios injusto y tratan de... Claro, los que dicen eso no son objetivos, no están realmente tratando de ver el tema de la esclavitud en la Biblia, sino que aprovechan cualquier circunstancia para tratar de desprestigiar la Biblia. No tienen voluntad de buscar una respuesta a una pregunta, y eso es algo muy común. Hay 2 o 3 cositas en la Biblia que siempre van a ser utilizadas para atacar a la Biblia y al Dios de la Biblia, porque este mundo está bajo las tinieblas y es normal que eso ocurra. Pero hay respuesta, y eso es lo que vamos a responder ahora en esta noche. Mira, lo primero que vamos a ver es que la Biblia da instrucciones de cómo tienen que ser tratados los esclavos. Es cierto que la Biblia no dice en ningún sitio, no tengas esclavos. Ahora vamos a explicar acerca de eso, dejadme que vayamos paso a paso. Pero sí te quiero mostrar que la Biblia da instrucciones acerca de la esclavitud. Deuteronomio, capítulo 15. Leeremos el versículo del 12 al 15. Deuteronomio 15, del 12 al 15. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Muy bien. Aquí hay instrucciones precisas acerca de la esclavitud. Voy a leer 2 textos más ahora en el Nuevo Testamento y entonces comentamos todo esto desde una perspectiva especial para entender por qué la Biblia habla así de la esclavitud y los siervos de Dios en la Biblia tenían esclavos, etcétera, etcétera. Primero vámonos a Efesios capítulo 6, versículo 9, Efesios 6, 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bien, aquí este versículo está hablando de los amos que tienen esclavos. Y fíjate cómo concluye el versículo. Para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no hay esclavos ni libres, como dice Pablo en Gálatas también. Ahora en Cristo todos somos iguales. Esa es la idea de Dios, que no haya personas superiores a otras. Dice la Escritura que Dios no hace distinción de personas. En Santiago se considera eso. Nosotros decimos a uno pobre que viene sucio, tú siéntate ahí al fondo. Al que viene vestido con vestiduras espléndidas, tú ven, siéntate delante. Esa religión es falsa, dice el Señor en su palabra. Entonces, aquí se da instrucciones a los amos. Haced con ellos, trata a tu siervo con sabiduría, no lo amenaces, no lo trates con amenazas. Considérate que tú también tienes un Señor en los cielos y que Dios no hace ningún tipo de acepción de personas. Te dejo otro texto en Colosenses, capítulo 4, versículo 1. Colosenses 4, 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, a los amos, Dios les dice, trata justamente a tu siervo, respétalo, trátalo como una persona con dignidad. Porque la esclavitud, la connotación negativa siempre que ha tenido es esa, la de que un hombre se cree amo de otro y como yo soy propietario suyo, me pertenece, hago con él lo que quiero. Y Dios establece estos principios y dice, no, esto no es así. Pero para entender bien la esclavitud en la Biblia tenemos que entender el contexto histórico en el que esto ocurre. Porque en ese tiempo la esclavitud, para empezar, no era una cuestión de raza ni de color de piel. O sea, la esclavitud no era un secuestro de personas. No era venimos y robamos a una persona, la secuestramos y la sometemos a la esclavitud. No, eso después vamos a leer que eso la Biblia lo condena rotundamente. Pero la esclavitud era un estatus social
Y eso lo tenemos que entender. Tenemos que viajar en el tiempo, vivir en el tiempo del Antiguo y del Nuevo Testamento y entender qué forma de esclavitud se vivía ahí, de qué manera era. La esclavitud era un estatus social. La gente se vendía como esclavos cuando no podían pagar sus deudas o mantener a su familia. Fíjate lo que hemos leído en Deuteronomio capítulo 15. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, eran las propias personas las que a veces se vendían como esclavos. Era como una transacción, era como un acuerdo, vamos a decir, laboral. O sea, si tú estabas sumido en tus deudas, no podías sobrevivir. Quizás tu deudor era la persona a la que tú te ibas a someter como siervo, como esclavo, pero lo hacías voluntariamente. O sea, tú tomabas esa decisión. Imagínate un padre de familia que había adquirido tantas deudas que no podía salir de esa deuda. Y entonces esta persona veía que no podía alimentar a su familia. Esta persona entonces hablaba con su deudor o con un hombre que tenía recursos de dinero y entonces él mismo se ofrecía. Mira, me vendo a mí mismo. Perdóname la deuda y yo voy a ser tu esclavo. Eso se hacía así. Pero fíjate que incluso dentro de esta forma, Dios establece principios, que no sea un esclavo para siempre. O sea, el amo no era el propietario de esta persona. Ahora pasas a ser de mi propiedad y voy a hacer contigo lo que yo quiera. Ya hemos visto que Dios establece principios de respeto. No abuses de él, respétalo, trátalo con dignidad, considérate a ti mismo, tú también tienes un Señor en los cielos. Entonces, incluso Dios dejaba la puerta abierta. Este acuerdo de esclavitud solo puede durar 6 años. A los 6 años, aquí lo dice, lo dejarás libre. Y incluso, fíjate, porque ya te digo, algunos casos de esclavitud llegaban porque tenía una deuda y el trato era, me convierto en tu esclavo y me perdonas la deuda. Pero es que esa deuda se da por sentada que va a quedar saldada en 6 años. Porque a los 6 años el esclavo tiene el derecho de decir me voy y tú no se lo puedes impedir. No solo eso, sino que le vas a abastecer, le vas a proveer de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de todo aquello en que Jehová te hubiese bendecido. O sea, te estás dando cuenta que la esclavitud en la Biblia y cómo Dios la permite no es ni mucho menos como en años recientes, podríamos decir en nuestra historia, en siglos posteriores a esto que estamos leyendo aquí, la esclavitud se había convertido. En el Nuevo Testamento había incluso esclavos que eran médicos, abogados, gente que tenían estudios, que se habían formado y se sometían a esta forma de vida, a la esclavitud. Muchos escogían ser esclavos para tener cubiertas sus necesidades. O sea, la esclavitud era como una especie de acuerdo laboral. Era como como he dicho antes, como un estatus social. No era una cosa ni mucho menos como cuando hablamos hoy en día de esclavitud es lo que te viene a tu mente, ¿no? A nuestro conocimiento, el abuso, la depravación, la denigración de la persona, el que esa persona no tiene ningún tipo de derecho. No es la esclavitud que aparece en la Biblia y que Dios toleraba. Tampoco hemos dicho que Dios fomente eso, no, ni mucho menos, pero Dios tolera, aunque hay cosas que no entran dentro de su voluntad primordial, pero Dios permite, tolera, como es esto de la esclavitud. También la poligamia. Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dios diseña el matrimonio entre 2 personas solamente. Pero tú vas a ver que estas costumbres en Oriente, Medio Próximo, en las tierras donde se desarrolla la Biblia, de pronto la gente adopta otras costumbres y era normal que un hombre estuviese casado con varias mujeres. Entonces, como eso socialmente estaba aceptado, pues no había problema. Pero no es la voluntad de Dios. ¿Pero qué hace Dios? Dios permite. Por causa del pecado, por causa de la dureza de vuestro corazón, por causa de las circunstancias, Dios es tolerante. No es su voluntad permisiva, no es su voluntad primaria,
es su voluntad permisiva, Él permite. No es el ideal, pero vivimos en un mundo de pecado. Y el propósito de la Biblia no es reformar la sociedad por el camino de cruzadas contra causas así específicas, no contra la esclavitud, en esta forma, en la Biblia, no contra la poligamia, no contra esto, no contra aquello, no, porque esa no es la solución. En el mundo hay cruzadas contra todas estas cosas, y a día de hoy ¿se solucionó el problema del mundo? No, porque el problema del mundo se llama pecado, y ahí es donde la Biblia muestra el camino a la solución, es el camino a la salvación. La única forma de reformar a una persona de manera total y absoluta es a través del camino que Dios ha establecido, es a través de la regeneración, con el nuevo nacimiento, con el nuevo hombre que Dios nos da al nacer en el Espíritu, y con la mirada puesta en un mundo futuro, cielos nuevos, tierra nueva, donde ya todo esto quedará atrás. Entonces, yo respeto a veces en las iglesias que se levantan movimientos contra esta causa, contra aquella, manifestaciones, esto y lo otro. Yo lo respeto y hasta hemos participado, podemos participar en alguna, pero siempre teniendo clara una cosa: no es nuestro objetivo emprender cruzadas contra males de este mundo, porque así no solucionamos nada. Podemos hablar de tomar conciencia, pero nuestra causa es otra. Dios nos ha llamado a una reforma total de las personas, a una reforma total de esos problemas, que es el camino que Él ha establecido para que el mundo cambie. El mundo este como está no cambiará jamás, por eso Dios lo destruirá. El cambio se produce en el futuro, cuando Dios destruirá todo lo malo, la muerte y todo lo malo será destruido, y entraremos a una eternidad en un mundo donde no habrá más maldades, más sufrimientos, no habrá más abusos de fuerza de poder, todo será perfecto. Ahora bien, déjame que te muestre, para que entiendas mejor de qué estamos hablando, que la esclavitud de este tiempo no era así como nosotros hemos entendido. Nosotros, si conoces un poquito la historia, pues sabrás que allí por el año 1700, 1800, hubo un boom de esto de la esclavitud. El hombre siempre es codicioso, y de pronto se dieron cuenta que había un negocio muy rentable, que era la venta de personas. Entonces los barcos negreros eran piratas prácticamente, mercenarios, gente violenta, iban con sus barcos a las costas de África, entraban en el territorio africano, llegaban a los poblados y simplemente mataban a gente y secuestraban gente, cogían a personas y se las llevaban para venderlas. Sobre todo esto ocurrió más en América, se las llevaban y las vendían en América. Y claro, esa imagen eso es horrible. O sea, es uno de los crímenes más grandes que un ser humano puede cometer. El primer crimen es quitarle la vida a otra persona, pero diríamos que la esclavitud de esta forma es el crimen más grande que se puede cometer después del asesinato. Porque le estás quitando a una persona su vida y la estás sometiendo a un sufrimiento, a una tortura que se prolongará por toda su existencia. Porque en ese momento esa persona deja de ser libre, ahora es propiedad de otro, y ahí sí que se cometían todo tipo de abusos. Entonces esta es la imagen que tenemos de la esclavitud, pero no es esta esclavitud la Biblia, porque esta forma de esclavitud la Biblia la condena rotundamente. Y te lo puedo mostrar. Mira, Éxodo capítulo 21, versículo 16. Éxodo 21, 16. Para que veas lo rotunda que es la Biblia en contra de esta forma de esclavitud. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Punto, así de claro. ¿Se entiende ahora que Dios no acepta la esclavitud? Fíjate lo severo que es Dios con eso. Si alguien viene a una persona y la roba y la vende, o se halla una persona en su poder porque haya hecho esto, que muera, sentencia de muerte para el que actúa así. Así que estos que critican la Biblia, no, es que Dios fomenta la esclavitud, Dios permite la esclavitud, bueno, son unos ignorantes porque no saben de qué hablan. La Biblia no acepta ni permite la esclavitud.
Permite un estatus social que se crea en los pueblos y las costumbres de las gentes bíblicas, en la que esta forma de esclavitud, en la que las mismas personas deciden convertirse en esclavos, y aún dentro de eso Dios pone orden y dice, vale, está bien, yo acepto que viváis de esta manera, que toméis estas costumbres, pero vamos, respetar a vuestros siervos, no abuséis de ellos. Y que al cabo de los 6 años el esclavo tenga la libertad de decir, me voy a vivir mi vida, y tú como amo provéele de lo que Dios te ha bendecido a ti para que él pueda empezar su vida. Eso es lo que Dios establece. En la ley, Dios contempla otra posibilidad, y si el esclavo, a los 6 años, el 7º año, si el esclavo dice, no, es que yo no quiero irme libre, yo quiero seguir esclavo de mi amo, entonces se convertirá en esclavo a perpetuidad, ya serás esclavo para siempre. Pero uno puede pensar, ¿y cómo a alguien se le ocurriría decir voy a ser esclavo siempre? Porque estamos hablando de este tipo de esclavitud. El esclavo tenía su propia casa, tenía su propia familia, era como una especie de relación laboral, solo que había un compromiso. El compromiso es que tú servirás a tu Señor y estarás ahí para siempre. Pero no era esa idea de esclavitud, del robo de personas como aquí vemos que la Biblia condena rotundamente. No era ese caso. Era una esclavitud voluntaria, era un acuerdo laboral, era decir, y yo por mí mismo no puedo vivir, no tengo recursos, no tengo una profesión, no tengo trabajo. Estoy aquí en la casa de mi amo, yo trabajo, sirvo las horas que me tocan y tengo comida en mi mesa, tengo una casa donde cobijarme, tengo cubiertas mis necesidades. Eran otros tiempos y las costumbres eran así. Que escúchame bien, hoy en día a veces hay más esclavitud en algunas formas laborales de este tiempo que esta imagen que tenemos de la esclavitud bíblica. Porque hay gente que son explotadas laboralmente, no te imaginas cómo. Hay gente que trabaja en el campo, hay gente que trabaja... Mira, aquí en Valls, tú pasas con tu vehículo, pasas por alguna zona y ves a grupos de personas de color, que son inmigrantes que han venido del Sáhara, han venido de África, han venido en pateras, han cruzado, y se ponen en sitios ahí al lado de la carretera, grupos, y entonces pasa un agricultor, alguien que tiene tierras, pasa con su coche porque necesita algunos trabajadores. Entonces pasa por ahí y los ve. Entonces mira y dice, tú y tú, veniros que os daré trabajo. Y estos se van con él. No han pactado salario, no han pactado horario, simplemente estos tienen una necesidad. Y ahí pasa este hombre y dice, tú y tú y tú. No los compra como esclavos. Pero en algunos casos, no digo que todos hagan así, hay hombres justos y hay hombres buenos en este sentido, Pero hay otros que tú y tú, veniros. Se los lleva a trabajar, los tienen 12, 14 horas trabajando en el campo y le dan 2, 3 euros por hora, si llega a veces. Eso es esclavitud, solo que de otra forma. Y si no, pues en las empresas pasa igual. O sea, todos nosotros, si quieres vivir, tienes que estar en tu empresa las horas que tocan. Y si te dicen haz horas extras, haz las horas extras. Y te dicen lo que tienes que hacer y tú no tienes ni voz ni voto. No es esclavitud, pero es una forma de esclavitud. El ser humano al final somos esclavos del trabajo, de los horarios, de unas circunstancias, porque tenemos que pagar nuestros gastos, tenemos que vivir y tenemos que sostener a los nuestros. Y la esclavitud en la Biblia tenía esa forma, esa imagen, y que Dios estaba ahí. El esclavo escogía, no, yo quiero seguir siendo esclavo de mi amo. Claro, en nuestra mente algunos no entienden esto. ¿Cómo una persona va a decir yo quiero seguir siendo esclavo? Bueno, porque era más una relación laboral que la idea que nosotros tenemos de esclavitud. Evidentemente el que decía yo quiero seguir en la casa de mi amo viviendo como esclavo es porque se sentía a gusto, porque estaba bien tratado, se le trataba de una forma justa, honrada, y entonces pues él decía ¿dónde vamos a estar mejor que aquí? Que ese formato, de alguna manera, nuestros padres y abuelos lo han vivido. Algunos de los que me estáis escuchando, de los que sois más mayores, sobre todo en Andalucía esto se vivía más.
Lo digo porque yo soy descendiente de andaluces en Extremadura, en según qué regiones de España, pero había familias, nuestros abuelos, mis abuelos, mis padres, pues vivían a la sombra del señorito que tenía el cortijo. Entonces un cortijo era unas edificaciones, la casa del señorito, con sus cuadras, con sus instalaciones, eso, y tenía tierras, tenía ganados, tenía ovejas, vacas, toros, tenía ahí. Y entonces había familias que se iban a vivir a la casa del señorito. Ahí había una chabola, había algo que era casi como una cuadra, y entonces ahí vivía la familia. Vivían ahí y estaban al servicio del señorito. Así se le llamaba, el señorito. Entonces, pues, el amo, casi que era una relación de esclavitud, porque el amo mandaba. Y el amo decía, tú tienes que hacer esto, esto, esto. Y el otro no tenía nada que rechistar, sí o sí lo tenía que hacer. Una frase muy común, mi padre me lo explicaba eso, ¿no? Que a él, siendo niño, pues lo mandaban a veces por la noche a cuidar ovejas, vacas, toros bravos. Y dice, mi padre explicaba que eso a él le causaba terrores. O sea, lo pasaba fatal estar por la noche en el campo teniendo que... Y cuando él lloraba y se quejaba a su padre, pero papá, yo no quiero, me da miedo, no quiero. Una frase que a mí se me quedó ahí grabada era, hijo, tienes que ir, no le vamos a hacer el feo al señorito. Si el señorito dice que hay que hacer eso, hay que hacerlo. No era eso una forma de esclavitud, pero ahí sí que había a veces abuso. No, a veces había abuso ahí. Entonces, todo esto es muy relativo. El que quiere criticar la esclavitud de la Biblia es porque no entiende y no le interesa entender, porque Dios ni fomenta ni justifica la esclavitud. De ninguna forma, solo que Dios es tolerante con esta manera, porque entra dentro de ese estatus social que se crea a veces en los pueblos y que Dios simplemente respeta, y además Él impone las leyes y las normas para que no haya abusos. Y ahí se ve. Fíjate, antes de irme de aquí de Éxodo 21:16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Sentencia de muerte para el que hace este tipo de esclavitud. En el Nuevo Testamento, la ley no ha quedado abrogada, todos estos principios siguen vigentes. Entonces, hay un texto ahí en Primera Timoteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, los impíos, los pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahí dice una lista de pecados, de pecadores. La palabra secuestradores en el griego se refiere a al que toma una persona para venderla. A eso se refiere esa palabra que se ha traducido al castellano como secuestrador. No era la idea como hoy en día. Un secuestrador normalmente secuestra a alguien con un fin, cobrar un rescate, cosas así. En este sentido, en el griego, la palabra secuestrador ahí tiene que ver con el que secuestraba a alguien para venderlo como esclavo. Y quiero que notes que en la lista, esta persona está juntamente con los que matan al padre o a la madre o a cualquier hombre, a los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, los etcétera, etcétera. O sea, que se considera un pecado como otro bien malo. O sea, que la Biblia no justifica para nada la esclavitud. La Biblia muestra un camino para que los hombres sean reformados, sanados. Y hay un ejemplo muy bueno en la Escritura, cómo ahora los cristianos vivimos todo esto en Cristo, que es precisamente la carta de Filemón. Porque la carta de Filemón nos está hablando precisamente de una circunstancia que tiene que ver con la esclavitud. Ahí había un hombre que se llama Filemón, y este hombre, Filemón, tiene un esclavo.
su esclavo se ha fugado, se escapó. Esto era algo que pasaba muchas veces. Los esclavos, bueno, algunos que realmente se sentían así, esclavos, oprimidos y esto, pues se escapaban por alguna circunstancia. Pero a veces más huían por haber cometido un delito. O sea, el esclavo robaba algo de su amo, hacía algo indebido y entonces huía, se escapaba. Que no tanto por buscar la libertad, porque antes ya hemos considerado que esto era como un estatus social y entonces el esclavo vivía bien como esclavo. En este sentido, Entonces, aquí el esclavo de Filemón, que se llama Onésimo, huyó, se escapó. Y en su huida resulta que conoció a Pablo, Pablo le predicó el Evangelio y Onésimo se convirtió en cristiano. Y entonces, ¿qué hace Pablo con Onésimo? Pues hay que hacer las cosas bien. Onésimo, tú eras esclavo de tu amo Filemón, tienes que volver con él. Cuando huiste, violaste una ley. Vamos a leer la carta a Filemón, que es muy cortita, y así vemos la historia cómo va. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ahí tienes nombres bonitos y alguien va a tener un hijo dentro de poco. Mira qué bonito para una niña, Apia. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, haciendo memoria siempre de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, yo te podría ordenar, Filemón, lo que yo creo que es justo delante del Señor, porque Pablo tiene autoridad. Pero dice, más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahí está lo que yo te decía. Onésimo era esclavo de Filemón. El hecho de que huyó no fue tanto por ese motivo, soy un esclavo, quiero vivir una vida de libertad. No, es porque este Onésimo parece que era un delincuente. O sea, fue un tiempo, Onésimo te fue inútil. Pero lo conocí estando en mis prisiones. Y le prediqué a Cristo y se ha convertido. Ahora es mi hermano. Ahora es tu hermano. Así, versículo 12, Filemón, lo vuelvo a enviar a ti. Ahora recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como la necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Fíjate cómo se ve ahora la esclavitud en el Nuevo Testamento. La ley la vamos a cumplir. La ley dice así, pero Filemón, Onésimo es tu hermano en la fe. Recíbelo ya no como un esclavo, recíbelo como un hermano, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ahí está esa referencia que nos muestra que Onésimo fue un delincuente, o sea, le causó daños a su amo, le robó y se escapó. Y por eso está ahí el daño que se hizo. Pero cuando una persona conoce a Jesucristo, cambia, su vida se transforma, se convierte en una nueva persona. Y Onésimo es un nuevo hombre. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Yo doy la cara por él. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y después ya viene el saludo final. ¿Notas cómo en el cristianismo ahora la esclavitud se plantea? En Gálatas dice Pablo también allí que ahora en Cristo no hay judío, ni griego, hombre, ni mujer, y también dice esclavo, ni libre. Todos somos uno, somos iguales para con el Señor. Porque la esclavitud no es la idea de Dios así como lo ideal. Son cosas de la vida, las circunstancias de vivir pues como en esta vida se nos presenta todo. Y la esclavitud en la Biblia hay que considerarla desde este punto de vista. Dios tolera esa esclavitud donde hay acuerdos, donde hay buena relación, donde es una relación laboral, donde hay un respeto mutuo. Dios tolera eso. Él supervisa, da instrucciones. La esclavitud a la fuerza, Dios la condena. El que haga eso, que muera. Sentencia de muerte. O sea, imagínate, ¿eh? Es muy serio eso, el tema de la esclavitud. A partir de ahí, nada más que decir. La Biblia no justifica la esclavitud, ni mucho menos la fomenta. Siempre habrá alguno que levante una voz tratando de desprestigiar la Biblia, pero el que hace eso es un necio, es un ignorante, está controlado por las tinieblas, por el diablo, y trata de desprestigiar la palabra de Dios. Me vuelvo a Génesis capítulo 16 para seguir ahí un poquito en la historia. Versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella, y atendió Abraham el ruego de Sarai. Ahí tienes otro ejemplo, esto no es la voluntad de Dios, pero Dios consiente, Dios lo permite, Dios no se mete ahí con una columna de fuego y dice, no lo hagas eso, no. Mira, Dios tiene para tu vida un plan y Él tiene una voluntad para ti. Si tú te quieres salir de la voluntad de Dios, a veces lo hacemos, entonces simplemente Dios respeta tu libertad. Dios te advierte, Dios te dice. Él dice lo que Él quiere hacer en tu vida. Él nos muestra un camino. La palabra de Dios muestra el camino que tenemos que seguir. Si tú quieres salirte de ese camino, eres libre, adelante. ¿Qué hará Dios? Si Dios es tu Padre, tratará contigo. Dejará que te equivoques. Y a partir de ahí Él tratará contigo. Te enseñará. Te mostrará dónde estaba el error. Y aprenderás a corregir. Aprenderás del error. Aprenderás del problema. De donde te equivocaste. De las consecuencias. Las personas somos así. A veces necesitamos estrellarnos para aprender. Necesitamos sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones para darnos cuenta y decir, Señor, perdóname, es verdad, fui rebelde a ti, mira, ahora estoy sufriendo las consecuencias de lo que yo mismo me busqué. Entonces no es lo ideal, pero ahora vamos a entender también una cosa. Lo que aquí se está planteando no era nada extraño en esta época y en las costumbres de estos pueblos entre los cuales Abraham está viviendo. Esta práctica de tener hijos con el esclavo no era extraña, era una práctica respetable. Esto se hacía y no estaba mal visto. Estamos hablando de costumbres de otras épocas y esto era así. Recuerda que esta forma de esclavitud era una forma de esclavitud así como muy liviana, era como unos acuerdos, era como unas circunstancias, y dentro de todo eso también se llegaban a estos acuerdos. O sea, en muchos casos esto ocurría, casos como este, un matrimonio que no puede tener hijos, y tenían hijos con el esclavo o con la esclava, y entonces los hijos que venían de ahí, pues se consideraban como de los amos, o sea, este es nuestro hijo, si la esclava es mía,
el hijo que ella tiene es mío. Y entonces esto se planteaba de esa forma y no era ningún problema. Aquí el problema es otro. Aquí el problema es un asunto de fe. Es que Dios le había prometido a Abraham, yo te daré un hijo, y Abraham está flaqueando en su fe. Están tomando un atajo. O sea, Dios dice, vas a ir por este camino. Y Abraham y Sara en un momento dado dicen, nos vamos a salir del camino, porque parece que Dios necesita ayuda. Ese es el problema en este texto. Aquí el problema no era en tener un hijo con una esclava. Esa era una costumbre que en ese momento estaba bien visto, no pasa nada, pues adelante. Pero Dios va a crear una nación santa. Y aunque esas prácticas están bien vistas, pero lo que Dios hace lo hace bien y lo hace santo. Si Dios escogió a Abraham y a Sara para que sean los padres de la nación de Israel, un pueblo al que Él va a apartar de todo lo malo de la idolatría y de todos los demás pueblos, Dios lo va a hacer bien y van a tener un hijo legítimo de ellos. O sea, Dios no necesita nuestra ayuda cuando nos encontramos con un imposible. Más adelante, cuando Dios vuelve a visitar, ya vamos a llegar a eso. En los próximos días, cuando Dios visita otra vez a Abraham y a Sara y dice, Sara concebirá y dará un hijo. Sara, que estaba escuchando detrás de la tienda, y al oír eso, Sara vieja y estéril, se rió. Se rió. Yo me voy a quedar embarazada, siendo ya estéril, vieja, y mi señor Abraham viejo. Y Dios dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? Esa es la cuestión. Y ese es el problema aquí. El problema aquí es que ellos están dudando de que Dios cumpla su palabra. Y están diciendo, vamos a hacerlo a nuestra manera. Mira, solo hay una manera de hacer las cosas y es la manera de Dios. Nuestra manera, al margen de la de Dios, siempre nos va a traer sufrimiento, siempre nos va a traer quebraderos de cabeza. ¿Qué es lo que aquí ocurrió? No estaba en el plan de Dios que naciese Ismael. Es algo que provocó la incredulidad de Abraham y Sara. Y fíjate lo que estamos diciendo, la incredulidad de Abraham. Porque Abraham dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. El otro día hablábamos de esto. Y va a demostrar una fe que sobrepasa lo normal. Sobre todo cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y Abraham está ahí con el cuchillo ya así para matar a Isaac y Dios lo tuvo que detener. Detente, Abraham, ahora sé que me crees, ahora sé que tu fe es verdadera. Dios lo probó. No necesitaba Dios que le demostrase nada, pero tenía que quedar esa historia ahí para el propio Abraham y para nosotros. La demostración visible de la fe. Parece que quizás Abraham se resistió un poco a esta situación. Porque dice que aparece 2 veces la palabra ruego, Sara rogándole a Abraham. Te ruego que te llegues, y dice, y atendió Abraham al ruego. En el original, en el hebreo, parece como que Abraham se resistía, como diciendo, sí, no, pero Dios me dijo que íbamos a tener un hijo. Y fue Sara la que insistió, Abraham, pero mira, sé realista. ¿Cuántos años tienes? Más de 80. Yo soy vieja también y toda la vida estéril. Si en mi juventud no he podido tener hijos, los voy a tener ahora que ya se me cesó la costumbre de las mujeres, dice ahí el periodo, la regla, ¿no? Que decimos nosotros. ¿Voy a tener yo hijos ahora? Seamos conscientes, vamos a ser coherentes, vamos a ser sensatos. Mi sierva Agar es joven, es mi sierva. Las costumbres son así. Si tú tienes una hija, un hijo con ella, ese será nuestro hijo. Y Abraham se deja convencer. Está bien. ¿Dónde falla Abraham? En su fe y en su prudencia. Porque en cualquier caso, Abraham tenía que haber pedido consejo a Dios. O sea, la duda es razonable. La discusión es legítima. ¿Y si tendríamos que hacerlo así? Bueno, pues una posibilidad y sí. Pero el mayor fallo que yo veo aquí es que Dios está cerca de Abraham. Abraham
ha clamado a Dios. Nosotros el otro día estábamos ahí en el versículo 15, versículo 1, y decíamos, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, no temas, y ahí vemos a Abraham hablando con Dios, Señor, tú dijiste que iba a tener un hijo, ¿cómo será esto? Voy a hacer un pacto contigo. Dios hace un pacto con él, está diciendo, te voy a dar un hijo. Pero es normal que pasan los años y las dudas salen, surgen. Hermanos que me estáis escuchando, ¿quién no ha tenido dudas a veces de que Dios haga o no haga? Que levante la mano. Todos podemos dudar, todos podemos flaquear en nuestra fe. Pero cuando ocurra eso, antes de tomar las decisiones equivocadas, párate delante de Dios y háblale, pregúntale, ora a Dios. Esto es lo que Abraham tenía que haber hecho, haber pedido el consejo de Dios. La fe se demuestra sabiendo esperar. Es pues la fe, dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. La fe consiste en saber esperar. Nosotros tenemos fe, ¿en qué? En que Dios nos ha prometido una patria no terrenal, sino celestial. Y la esperamos, y la anhelamos, la deseamos. Ahí se demuestra nuestra fe, porque nuestra fe está en el día a día, pero lo que nos sostiene en el día a día es pensar en la promesa, en que un día recibiremos la herencia, porque si al final nuestra vida es lo que tenemos aquí, pues diríamos, ¿y para qué tanto esfuerzo y tanto sufrimiento? No, es que la fe permanece mirando hacia adelante. Es nuestra esperanza de lo que vendrá. Permanece la fe, la esperanza y el amor, dice allí al final del capítulo 13 de Primera de Corintios. La fe nos sitúa en esa esperanza, en esa espera, en buscar lo que un día nos vendrá. Y este es el problema que aquí Abraham está teniendo. La duda es legítima. Todos podemos llegar a un momento en el que dudemos. El ser tentados a hacer esto, a hacer aquello, es normal, estamos en la carne, somos de carne y hueso. Pero lo último que tenemos que hacer es tomar esa decisión que se nos ocurre a nosotros en medio de tus dudas, en medio de tu debilidad. Humíllate, ven delante de Dios y dile, Señor, mira dónde me encuentro. Estoy pensando en tomar este camino. Mira, Señor, estoy confuso, no sé qué hacer, pienso que... Habla con el Señor, plantéale dónde te encuentras y a partir de ahí, confía en Él, Él te va a guiar. Si Abraham hubiese venido y le hubiese dicho, Señor, mira, la idea de Sara, dice que tengamos un hijo con Agar, Señor, ¿tú qué me dices? Dios le habría mostrado su voluntad, Dios le habría dicho, Dios le hubiese indicado la dirección que tenía que tomar. Ni mucho menos podemos pretender siempre tener todas las cosas claras. Estar en el centro de la voluntad de Dios a veces no es fácil. Nosotros tenemos algo que Abraham no tenía, la palabra escrita. Su palabra, la palabra de Dios viva, poderosa, que siempre va a estar llenándonos, transformándonos, dándonos sabiduría, mostrando el camino que tenemos que seguir. Y tenemos que aprovechar ese regalo que tenemos. Si Abraham hubiese tenido la palabra escrita de Dios, habría tenido ahí una guía. No la tenía, por eso Dios le hablaba así personalmente, la relación era otra. Pero tú y yo tenemos un regalo de incalculable valor. Por eso necesitamos llenarnos más y más de su palabra. Y aún y con eso, habrá momentos en los que te sientas confundido, pensarás en tomar decisiones, te surgirá la duda, quizás te plantees, ¿y si hago esto estaré dentro de la voluntad de Dios o no? Aún en ese momento tienes otro de los grandes privilegios, y es que en el nombre de Jesús podemos venir a su presencia, ante su trono, y hablar con Él y decirle, Señor, mira, aquí están mis dudas. Señor, aquí está mi inquietud. Señor, yo no sabía esto, yo pensaba aquello, yo estoy pensando tomar esta dirección. Creo que tendría que hacer esto.
pónselo en sus manos y confía en Él, y Él hará. Dios te responderá, no te dejará en la confusión. A ver, ¿qué estáis escribiendo por aquí en el chat? Que ya nos despedimos por hoy, pero antes déjame que eche un ojito por aquí, porque estabais hablando por ahí del tema. A ver, por aquí... Carmen decía, era un contrato con beneficios por ambas partes. Hablando de la esclavitud, si existiese eso hoy en día, mucha gente tendría comida que llevarse a la boca. Claro. Jacinta decía, pastor, recién me puedo conectar. Había estado ahí intentando conectarse. Belén decía, la esclavitud es terrible, los que se dedicaban a secuestrar para esclavizar eran mayoritariamente de otras tribus y comerciantes árabes que luego vendían a los comerciantes blancos, pero no solo había esclavos africanos, miles de irlandeses fueron vendidos como esclavos y llevados a América, los españoles también fuimos esclavos en países musulmanes hace siglo, el mismo Cervantes fue esclavizado. Muy bien, gracias por todas las aportaciones. De hecho, algo que me olvidé, que estaba ahí en mi cabeza y se me pasó antes, la misma esclavitud que el pueblo de Israel sufrió, que Dios hace referencia. No te olvides que tú también fuiste esclavo en tierra de Egipto. Si alguna vez habéis leído la esclavitud de Israel en Egipto, a algunos les habrá sorprendido también. Ah, pues no era una esclavitud muy severa, ¿no? No, ellos vivían en la tierra de Gosén. O sea, ellos eran esclavos, pero tenían su propio pueblo, tenían sus casas y tenían esa libertad de hacer, de deshacer. O sea, eran esclavos porque eran sometidos al trabajo, pero el trabajo era un horario. Tú verás que cuando las plagas vienen, Faraón se enfurece y les obliga a trabajar el doble. O sea, allí se muestra en qué consistía su trabajo. O sea, ellos tenían cada día que fabricar no sé cuántos ladrillos, X número de ladrillos. Porque cuando vienen las plagas y Faraón se enfurece, les exige que fabriquen el doble de ladrillos. Entonces, notas que siendo una esclavitud así mala, no era como estas esclavitudes de las que estamos hablando antes, de cuando secuestraban a los hombres, los vendían, los barcos negreros, los irlandeses. Esclavitud ha habido de muchas formas. Lo más notable era lo que yo os mencionaba, lo de los barcos negreros, que en África fueron miles, decenas de miles, centenares de millones de personas que fueron vendidas. Pero en Egipto se daban otras situaciones más peculiares. Cuando se obliga a matar a los niños que nacen de los hebreos, no era por causa de la esclavitud, sino por causa del miedo. O sea, este pueblo está creciendo y se está haciendo más grande que nosotros. Tenemos que tomar medidas radicales. O sea, el ordenar matar a los niños no era una consecuencia directa de la esclavitud, sino del temor de que este pueblo pueden volverse contra nosotros y someternos. Pero la esclavitud tenía esos límites. Ellos vivían en sus casas, tenían sus propios ganados, tenían sus cosas. Trabajaban para Egipto. Claro, era un trabajo severo, tenían que trabajar a lo que el faraón decía, pero no era esa esclavitud que nosotros pensamos, eran tipos diferentes. Y con todo y con eso, pues bueno, ya hemos explicado que todo esto evidentemente cambió y no era la idea de Dios. Pues nada, me alegro, como dicen por ahí, que algunos aprendieron cosas nuevas como Beatriz. Dios mío, cuánta cosa que yo ignoraba. Qué pena, no, estamos ahí aprendiendo cosas, eso es bueno. Nunca lo sabemos todo, pero el Señor nos enseña cosas todos los días. Queridos hermanos, nos despedimos. Mañana será domingo, así que acordaos que a las 11 de la mañana estaremos en nuestro local de reuniones para celebrar la salvación. En este ambiente ya que estamos ahí prácticamente de Navidad, y alabaremos a Dios y predicaremos su palabra y nos podremos saludar los hermanos unos y a otros. Y espero que podáis venir. Si estáis por aquí cerquita, veniros, es mejor que nos veamos ahí en persona. Que no podéis venir, lo retransmitimos en directo, Facebook o YouTube. Desde la iglesia las retransmisiones por YouTube tienen mejor calidad de sonido, entonces si os va mejor por allí, si no, aquí en Facebook también. Y por la noche a las 9, pues volveremos a sentarnos así como hoy y volveremos a estudiar su palabra a donde Dios nos guíe. Todo eso sí es la voluntad de Dios, estamos en sus manos. Queridos, un fuerte abrazo, os amo de verdad en el amor que Dios nos ha dado.
y si Él lo permite, nos vemos mañana. Hasta mañana.